Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz Día de la Patria, Revolución de Mayo. Bueno, espero que anden bien. Más allá de que es feriado, no podemos parar porque no paramos, ¿sí? Sí, aviso, este trabajo es la parte 1 de lo que va a ser la clase que viene. Lo pongo a modo teórico para que sea información de a poquito, ¿sí? Y no tengamos que estar viendo clases tan largas. Ya sé que es feriado, pero bueno, vivimos casi de feriado, así que va a ser sin tarea, pero yo igual trabajo. ¿Sí? No los voy a hacer trabajar, pero yo sí hago la tarea necesaria para dividir esta clase en 2 partes y de esta forma ir de a poco viendo contenidos y también verlos de una forma más tranquila. Mis clases no duran más de 40 minutos, así que les robo 40 minutos de un tiempito. No me gusta trabajar ni tampoco de más, pero lo considero necesario y también colaborando con el tema de poder ver los temas de a poquito. Bueno, tarea. ¿Cuál es la principal característica del PAE que le da carácter de ciencia a la enfermería? La principal característica del PAE que le da carácter de ciencia a la enfermería es que es un método sistemático, ¿sí? Acá nosotros vemos que, como habíamos dicho, la enfermería no es un oficio, es una ciencia que se basa en el método científico. Al basarse en el método científico, quiere decir que sigue un régimen de pasos, ¿sí? Que son 5 pasos en donde se hace la observación, la inducción, la elaboración de hipótesis, después esas hipótesis se ponen a pruebas y después se confirman. Por lo tanto, en este caso, cada cosa que se hace por medio del proceso de atención en enfermería lleva una observación, que es esa valoración, después un diagnóstico, que es ver cuáles son esas necesidades primarias, o sea, una inducción, después se hace un diagnóstico, ¿sí? En donde ahí lo que se va a realizar es qué necesidades se evalúan, o sea, una planificación, después una ejecución, que es en donde se ponen a prueba, ¿sí? Esas planificaciones que se han hecho y después una evaluación, ¿sí? Que en esa evaluación nosotros vemos los resultados y confirmamos si nuestro diagnóstico de necesidades era correcto o no, ¿sí? Y vamos haciendo prueba y error. Por lo tanto, la aplicación del método científico en la práctica existencial de esta disciplina hace que se la pueda tomar como una ciencia y porque además requiere de 3 habilidades necesarias, que eran las cognitivas, las interpersonales y las técnicas, ¿sí? Entonces requiere habilidades que una persona debe empezar a hacer, que es saber y practicar, tener conocimientos previos para que esa práctica sea acompañada de un conocimiento teórico y también lograr esa empatía con el paciente, ¿sí? Porque somos humanos. Entonces acá tenemos valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación. Esto lo tienen que saber porque lo tomo. Si no lo sabes en orden, sinceramente, ya doy por desaprobado el final, ¿sí? La mayoría de los temas que estamos dando, creo que si ustedes los comparan con otras cursadas, son bastante categóricos y cortos. Por lo tanto, todo el teórico, todo lo que damos entra en el final. Lo aviso porque a veces lo consideran light porque damos poquitas cosas, pero no son poquitas cosas. Vemos lo necesario y cada cosa que se da la tomo. Entonces cuando después, previo final, me preguntan, profe, ¿qué va a tomar? Voy a tomar todo, ¿sí? Todo. Entonces es importante que lo vayan sabiendo y que a esto cortito lo razonen, lo piensen, lo sepan porque lo tienen que saber. No pueden salirse de mi cursada sin, por ejemplo, saber PAE, saber lo que significa PAE, proceso de atención en enfermería, porque a veces entramos en un final y les pregunto, bueno, háblame de PAE. Bueno, el PAE, tal cosa. Bueno, pero ¿qué significa PAE? P-A-E. Y no lo saben, ¿sí? Aviso ahora, aprendan las cosas, apréndanlas bien, pregunten, lean de vuelta, miren de vuelta las clases, porque es imperdonable. Te hago 2 preguntas más y te vuelvo a repreguntar lo mismo. Y obviamente se termina el final ahí, ¿sí? Ah, no, me desaprobó. No, vos desaprobaste, nadie te desaprobó, ¿sí? Entonces lo aviso ahora. PAE lo tienen que saber, 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 saber. Bueno, la segunda pregunta era: ¿cuáles son las habilidades necesarias para un buen PAE? Mencionar 3. 3 ejemplos de cada una. Entonces, las habilidades cognitivas, por ejemplo, bueno, tener conocimiento sobre tensión, tener conocimiento sobre signos vitales, tener conocimiento sobre tensión arterial, tener conocimiento sobre pulso, tener conocimiento sobre temperatura, qué significa fiebre, qué significa febrícula, qué significa hipotermia, hipertermia.
Después, mencionar de 3 actividades de habilidades técnicas. Bueno, saber hacer una buena toma de presión, saber usar el oxímetro, saber usar un nebulizador, ¿sí? Conocer las soluciones o los medicamentos que hay. Saber inyectar una intramuscular, una endovenosa, una subcutánea. Después de eso, habilidades interpersonales. Tener una buena comunicación, tener una presentación aseada, prolija, ¿sí? Somos trabajadores de la salud, no vas a creer que te atienda alguien que tiene olor a chivo, ¿sí? Son habilidades interpersonales importantes. La higiene propia, ¿sí? La presentación de uno, más allá de que no es lo que ven, sí, muchas veces eso hace que nosotros, si nos queremos a nosotros mismos, podemos ayudar al prójimo, ¿sí? Estar en condiciones, uno, es querer ayudar al prójimo también. Por lo tanto, es importante, ¿sí? Para todos. Empiezo por mí, de empezar a andar más presentable por la vida. No es por una cuestión de arreglo ni de estética, sino que eso demuestra que me quiero un poquito y por lo tanto ando por la vida así. Andar con el ambo limpio, ¿sí? Es una habilidad interpersonal. Tener un buen trato, contestar bien, tener paciencia. Bueno, teniendo en cuenta las 3 imágenes expuestas, resolver los siguientes puntos. Vamos a hacer uno de todos estos, confeccionar inventando datos, la valoración de las 3 imágenes, por lo menos 10 datos en cada una, elaborar 5 ejemplos de objetivos que planteas para cada imagen y elaborar para cada objetivo planteado en el punto anterior una planificación de intervención. Una planificación de intervención, ¿sí? Entonces, vamos a unir las imágenes. Me olvido de los... ¿Dónde están las imágenes? A ver, acá. Vamos con la del niño. Acá, bueno, de valoración. ¿Qué cosas podemos ver? Bueno, que es un niño, no se encuentra aseado, también se ve que tiene diferentes lesiones en piel, se ve que no recibe una buena alimentación y tampoco tiene los cuidados necesarios y al parecer tampoco la vestimenta necesaria, ¿sí? Está descalzo, no sabemos si hace calor o frío para que esté abrigado de esa forma. También se puede ver que no se encuentra bien de alguna forma, seguramente psicológicamente, ¿sí? Entonces estamos ahí haciendo, a ver, 10 datos de la valoración. Esto de la imagen me estoy pasando. Inventando la versión de 3 imágenes, por lo menos 10 de cada una, 10 características. Después, elaborar 5 ejemplos de objetivos que planteas para cada imagen. Bueno, a partir de estas 10 observaciones que hice, se encuentra sucio, no se encuentra bien alimentado, se encuentra solo, se encuentra en la calle o sentado en un patio, no tiene ropa limpia tampoco, no tiene calzado. Además de eso, se ve que seguramente no sabemos si está escolarizado o no. Conocer quién lo cuida, ¿sí? Si llegó solito, si lo encontramos solito en la calle, si está con alguien, ¿sí? Y a partir de eso, elaboramos 5 planificaciones. Bueno, elaborar un plan de alimentación, elaborar un plan de higiene, elaborar un plan de control si está vacunado o no, por ejemplo, que eso también puede ser una valoración. Cayó con libreta, cayó sin libreta, cayó con documentos, sin documentos, ¿sí? Cayó con un mayor, lo trajo el hermanito en las valoraciones, ¿sí? Entonces, higiene, alimentación, proveer de vestimenta, proveer de control de identidad y proveer, por ejemplo, de control de sanidad bucal. Veamos si tiene todos los dientes, ¿sí? Si sabe hablar, si sabe escribir, si sabe cómo se llama, ¿sí? Hay niños que no saben, por ejemplo, si tiene, también podemos ver si hay alguna relación de abuso, hacer una revisación, hacer un control si ese chico está sufriendo violencia, violencia sexual, violencia física, violencia verbal, violencia económica, ¿sí? Bueno, sí, soy bastante jodida cuando estamos con un paciente, pero bien, ¿no? Vamos a revisarlo todo, porque a veces viene porque le duele la panza, pero en sí es que lo reventaron a palos o que en la casa se están peleando todo el tiempo y el nene tiene una acidez o está haciendo un síndrome más que nada psicológico. Entonces, 5 objetivos y ahora hacemos una planificación para esos 5 objetivos. Bueno, entonces, ¿cómo sería la planificación para esos 5 objetivos? En este caso habíamos dicho, por ejemplo, alimentación. Vamos a llamar al servicio de nutrición. Previamente, ¿qué vamos a hacer para conocer su edad, conocer el peso que tiene, ver piel si está hidratado o no, preguntarle si comió,
¿sí? Todo eso en la planificación. A partir de eso, evaluar y elaborar una dieta acorde, ¿sí?, a las necesidades que tiene el paciente. Capaz que tiene parásitos, seguramente. Vamos a también evaluar eso, ¿sí?, para alimentarlo. Muchas veces a la gente que viene sin comer por muchos días tiene que empezar a alimentarse de a poquito. Datos de color, ¿no? Porque si no, nosotros le podemos hacer un desajuste metabólico en el cual es una persona que está acostumbrada a vivir, no sé, con 200 calorías por día. Se toma un mate cocido de día, un plato de guiso o un plato de sopa con un poco de arroz o fideos al mediodía y a la noche se toma otro mate cocido con pan. O sea que tiene un aporte calórico re bajito, ¿sí? Y por lo tanto nosotros si viene a nuestra casa, lo agarramos de la calle, vení que te alimento, vos le das un churrasco, le das una ensalada, le das una fruta, le das un alfajor, pensando que le haces un bien y el pibito hace una diarrea porque su cuerpo no está acostumbrado a comer eso y lo terminas desnutriendo más y deshidratando. Por eso es importante todo esto de la valoración, ¿sí?, previa, de saber qué come. Ahora vamos a ver en las fuentes primarias de saber qué está acostumbrado a comer, ¿sí? Capaz que nunca probó la carne y no le va a gustar la carne porque nunca comió, ¿sí? Bueno, entonces de alimentación ahí hacemos una planificación, una evaluación nutricional, una evaluación también si hay enfermedades que tengan que ver con la nutrición, ¿sí? Después evaluar si está hidratado o no, verle la piel, verle las mucosas. Pasamos a la higiene. Bueno, planificación que sería bañarlo, control de heridas, también en el caso de que haya. La otra planificación era conseguir vestimenta. Bueno, hablar con un banco de ropa en el hospital o una colecta de ropa para el niño y evaluar, proveerle de calzado, abrigo, ropa interior, ¿sí? Después, ahí ya vamos 3. Evaluación de documentación o proveerle documentación en caso que no la tenga, llamar al asistente social, ¿sí? Y pedir o a la familia para ver si tienen algún documento. A veces los trae a veces a estos niños los trae un vecino, ¿sí? O los trae la abuela que se los roba a la mamá, o la mamá los dejó, o el papá los dejó. Y bueno, algún familiar cercano o un vecino suele ser el que los trae o caen solitos con un hermanito mayor, ¿sí? O vienen ellos con un hermanito menor que está en peores condiciones a traerlos, ¿sí? O muchas iglesias evangélicas o algunos comedores de estos de Un Techo para mi País suelen ser un gran apoyo para estos niños, sí, que alguna persona de ahí que colabora los ve así y bueno, termina llevándolos a una salita o algo para poder ayudarles, ¿sí? Bueno, hay documentación y también, por ejemplo, una evaluación psicológica, si por ejemplo, esto de apoyo, de saber quién lo cuida, llamar al servicio de asistencia social o llamar a algún psicólogo o algún acompañante terapéutico para ver, que a veces eso lo terminamos haciendo nosotros, ¿no? Aporte emocional o ver cómo está. Entonces en la planificación sería conocimiento o acción sobre el apoyo emocional del niño, ¿no? Y ahí podemos, no sé, llamar a esto, llamando a un psicólogo, un asistente social o al psiquiatra y que evaluar cómo está emocionalmente esta criatura, ¿sí? Y ahí estaría, es fácil. Yo capaz que hablo mucho, pero en los análisis que ustedes hagan sencillos, a partir de eso podemos ver, ¿sí? De lo que nosotros vemos que necesita, esa sería la valoración de las necesidades. A todas esas planteamos objetivos que podemos hacer, ¿no? De todo lo que nosotros inventamos 10 datos, este nene tiene 10 años, va a la escuela, no va a la escuela, lo que ustedes quieran, inventan 10 datos y de esos sacan necesidades que pueden tener y en la planificación cómo harían para resolverlas. No tienen que hacer tanto, yo les doy muchas ideas como para que vayan viendo que una persona requiere un montón de cosas y que a veces no es que llamamos a todos los servicios, sino que la experiencia nos hace empezar a actuar porque hasta que viene cada uno de los que tiene que evaluarlo, no llegamos más a alimentar a esta criatura, ¿sí? Bueno, terminamos la tarea, empezamos, ¿sí?, con lo que es la valoración. Vamos a desglosar el PAE para poder empezar a actuar de forma independiente y al mismo tiempo con criterio, ¿sí? Bueno, la valoración, que es la primera parte del PAE, en donde ¿qué se hace con la valoración? Las necesidades del paciente. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer esas necesidades del paciente? Por la recogida de datos, la valoración, la organización y registro de dichos datos. Y vamos a tener diferentes fuentes. O sea, para nosotros recoger todos estos datos que nos van a hablar
Nos va a hablar la persona, nos va a hablar el familiar, nos va a hablar lo que nosotros observamos, lo que vemos, como recién por una foto, y nos va a hablar el examen físico, la exploración física que hagamos, ¿sí? Capaz que nosotros vemos una persona que llega hablando normal, le tomamos la glucemia y nos está hablando su sistema metabólico de que está con una glucemia de 500, que hay que ya ponerle una vía para hidratarlo, ¿sí? El cuerpo a nosotros nos va a hablar. Vamos a aprender a hablar muchos idiomas. El idioma castellano, el idioma de la fisiología, el idioma biológico, el idioma emocional, el idioma corporal, que vamos a ver una persona súper temblorosa, un nene miedoso y vamos a ya saber qué pasa. Todo eso lo hace la experiencia, el libro capaz no tanto, el libro nos da un conocimiento para después tenerlo y cuando vemos a las personas aprendemos, ¿sí? La experiencia es todo. Bueno, entonces, después las fuentes primarias, entonces vamos a tener acá la observación, la exploración física, lo vamos a auscultar, le vamos a ver el pulso, vamos a ver si orina, si no orina, si hace caca, si no hace caca, si tiene buen descanso o no tiene buen descanso. Vamos a hablar con la persona y a veces también con el familiar a cargo. Por ejemplo, un bebé capaz que no va a saber hablar, vamos a poder explorarlo, verlo y después vamos a hablar con la mamá o quien lo cuide. Los estudios de laboratorio, ¿sí? Cuando viene esa rutinita, vamos a ver cómo viene de antes. El gabinete, en caso de que haya ya un paciente que viene con internaciones previas o es un paciente propio del lugar, que a veces te van a contar, no, este es así, suele hacer, no sé, por ejemplo, suele hacer deshidratación y suele levantar fiebre sin foco, etcétera. Vamos conociendo también eso. Y después las historias clínicas o referencias bibliográficas acerca de la enfermedad o los problemas que pueda llegar a tener el paciente o cosas normales como por ejemplo los niños. Los niños van a tener mismos problemas, los adultos van a tener mismos problemas y para eso tenemos referencias bibliográficas. Bueno, entonces acá en la entrevista, ¿sí? Hablamos, todo lo que traen lo miramos, ¿sí? Lo miramos, lo leemos, nos fijamos, preguntamos, repreguntamos. Y acá sacamos, por ejemplo, la valoración, que estos eran los datos que ustedes tenían que inventar, ¿sí? Yo acá los inventé sin verlos. Bueno, hombre, la edad, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, el nombre, el domicilio, qué hace. Después pasamos acá a por qué viene, ¿sí? Qué cosas tiene. Esto ya lo vimos, pero ahora lo estamos viendo de forma más tranquila. Y pasamos acá a la valoración. Las fuentes primarias, entonces la observación. Nosotros acá tenemos unas imágenes en donde vamos a ver. ¿Qué vemos? Bueno, vemos un paciente traqueostomizado. ¿Respira por sus propios medios? No. ¿Respira por vías aéreas superiores? No. Tiene una vía, ¿sí? Vemos además de eso que está recontradematizado, que es hombre, que parece adulto, ¿sí? Que evidentemente esto es muy reciente porque tiene bigotes, ¿sí? Nosotros vemos que cuando un paciente está internado se le saca todo el pelo, o sea que esto es muy agudo, ¿sí? ¿Qué más se puede ver? Bueno, que está sangrando, que tiene heridas en rostro, que tiene heridas que le sangran los oídos, al parecer, que eso no es bueno, ¿sí? Van a ver después cuando cuando empiecen en otros lados a estudiar que te sangren los oídos es muy malo, más por un trauma. Bueno, la segunda imagen tenemos a este señor, ¿sí? Vemos que es hombre, que es anciano, que al parecer respira por sus propios medios, que no se encuentra postrado, sino que está sentadito, que dirige la mirada hacia la foto, ¿sí? ¿El otro está consciente o inconsciente? ¿El otro puede hablar, puede referirnos o una persona expectante va a ser la que nos cuente qué le pasa, ¿sí? Capaz que el viejito no sabemos si puede hablar, si es sordo, si no es sordo, si es ciego, si no es ciego, pero va a tener alguna respuesta al medio, ¿sí? Y en la otra imagen observamos que es una mujer joven, aparentemente embarazada, que deambula, camina, parece que hace ejercicio, vemos que está vestida, vemos que también se encuentra despierta de día y no de noche, que está caminando a la playa al parecer se ve por día, escuchando música, así que oye, ve, habla, ¿sí? Son cosas recontra importantes que ahora capaz que parece una pavada, pero que podemos empezar a sacar datos, ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente imagen. Acá entonces ya observamos, vimos, pudimos sacar algunos datos, con algunos capaz que pudimos hablar, con otros un familiar nos contó. Y empezamos a decir, bueno, vamos a la exploración física, vamos a ver si está todo bien o no. Y entonces vamos a conocer a estos signos vitales, ¿sí? Hablamos de signos y síntomas en algún momento, esto lo van a ver mucho más en prácticas, pero como fundamentos del cuidado tenemos que saber qué significa. Signos vitales, quiero ver cuánto tiempo vamos de filmación para no
ser muy extensa. ¿Me dice? No me dice. Bueno, pero hará como 13 minutos que estoy hablando seguramente. Signos vitales. Los signos vitales son signos es cosas que podemos medir, síntomas son cosas que se refieren y no las podemos medir, ¿sí? Entonces los signos son cosas que podemos medir. Vitales hablan de una persona viva, nos muestran cómo está su estado de vivo, ¿sí? Son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo. En una forma constante son temperatura, pulso, respiración, presión arterial y saturación de oxígeno. Estas nos van a manifestar que una persona está viva o casi viva, ¿sí? Ejemplo, cuando tenemos que constatar un óbito, vamos a ver si tiene pulso, ¿sí? Si tiene actividad eléctrica, si tiene presión o no, si satura o no, o sea, si tiene ingreso de oxígeno, si respira. A veces la temperatura en el caso de los muertos no es muy, porque se pudo haber muerto ahora o se pudo haber muerto hace 5 horas y ahí sí no va a tener temperatura. El pulso en una persona que está con un paro cardiorrespiratorio no va a tener pulso, pero todavía no está muerta, ¿sí? Por lo tanto, y una persona que no respira está casi por morirse, pero no está muerta todavía, porque de vuelta en un paro respiratorio, por ejemplo, los niños que dejan de respirar, no quiere decir que estén muertos, sino que tenemos que actuar. Pero estos nos van a dar signos de vida fehacientes en donde nosotros vamos a evaluar si esta persona está viva y coleando o está viva para morirse o nos muestra que está viva pero enferma de algo, ¿sí? Entonces, pues pulso, oxígeno son parámetros tales de los cuales es posible evaluar la salud de un individuo, pues sus valores se mantienen constantes dentro de ciertos límites en estado de normalidad. Perfecto. Hay siempre un valor normal para cada uno de estos que en un rango no van a mostrarnos que está bien y por lo tanto o está mal o está re mal, ¿sí? Que estos signos vitales son los primeros que vamos a hacer mientras interrogamos. A veces los hacemos mientras hablamos, ¿sí? Mientras hablamos le enchufamos el termómetro, el oxímetro, mientras nos cuentan le vamos tomando la presión. Esto tiene que ser rápido y sobre todas las cosas bien hecho también, ¿sí? Tiene que darse en unas condiciones, el paciente tiene que estar sentado, tranquilo, tiene que hacerse una buena toma, tienen que usarse cosas limpias, ¿sí? Pero lo hacemos. Bueno, la temperatura. La temperatura es corporal, es el resultado del equilibrio entre el calor que produce y pierde el organismo. Nosotros todo el tiempo estamos produciendo calor porque tenemos en movimiento sangre, en movimiento líquidos, ¿sí? Y también nosotros estamos en movimiento, respiramos, nos movemos, dormimos, caminamos, etc. Y perdemos calor, ¿sí? Liberamos calor. La temperatura corporal varía de acuerdo con las condiciones del clima, la ropa que cubre y la estructura de los tejidos del cuerpo. ¿Esto por qué es tan importante? Porque a veces, obviamente, nosotros vamos a tener 38 grados, sí, vamos a pensar que tenemos fiebre, o vemos a un niño que lo vemos recalentito, pero mamá, ¿qué pasa? Vienen, ay, tiene 38. Pero señora, este nene está con 3 conjuntitos polares, la campera, un gorro, doble media y además de eso lo tiene cubierto con 3 mantas de polar y estaba durmiendo. Cuando dormimos, al principio del sueño, en diferentes fases del sueño, empezamos a levantar temperatura, ¿sí? Porque el cuerpo va termorregulando. O, por ejemplo, vino ese nene del jardín corriendo y por lo tanto sí va a tener temperatura. O cuando hace calor vamos a tener temperatura. ¿Eso quiere decir que estamos enfermos? No, tiene que ir acompañado de otros signos y síntomas. Ejemplo, tiene temperatura y tiene diarrea, tiene temperatura y tiene vómitos, bueno. Tiene temperatura y está sentado mirando la tele o durmió o recién se levanta y estuvo abrigado con un montón de cosas y tenía la estufa encendida, no nos va a hacer sospechar, ¿sí? Pero a veces tenemos que aprender a explicar y un poco razonar con la gente para que no digan, no me dio bola y tenía 38, no, sino que señora, piense, señor, piense. Bueno, existen 2 clases. Temperatura central, esta es la que se obtiene de los tejidos profundos del cuerpo, tales como los de las cavidades torácicas y abdominales, y la temperatura superficial, que es la que nosotros medimos, ¿sí? Nosotros medimos la temperatura superficial, en donde ponemos un termómetro sobre piel, en donde tocamos una frente, en donde tocamos un cuerpito y vemos si está calentito o no. Entonces, para tomar la temperatura siempre hay que hacerlo con el mismo termómetro, ¿sí? Controlar de que esté ande, se puede hacer una comparación. Pero si yo, por ejemplo, a una persona le voy a registrar la temperatura, que sea siempre con el mismo, porque eso también va a traer variaciones.
Bueno, ¿dónde puede ser? Bucal, vaginal, rectal, axilar, no sé, diferentes orificios que se puedan tomar. Se debe tomar antes de realizar cualquier actividad física, por lo tanto, esta persona tiene que estar tranquila, relajada y no tiene que venir de correr o de andar o de afuera, ¿sí? Ahora, por ejemplo, antes de entrar a los trabajos, te toman la temperatura y el tema es de que vos venís caminando, seguramente saliste recontrabrigado porque hace frío, te apuraste porque corriste el micro y todo, te toman la temperatura cuando entras a la clínica y obviamente capaz que la tenés alta porque venís de correr prácticamente, o saliste, pasaste frío y venís con una hipotermia o venís con la temperatura bajita, entonces tiene que ser, y por eso en muchos lugares te hacen esperar 5 minutos hasta que te aclimates y ahí ver qué temperatura realmente tenés, que eso sería lo correcto. Se debe tomar antes de realizar cualquier actividad física, nada de levantarse del baño, tomar agua o de sacudir el termómetro para bajar el mercurio. Tampoco se debe fumar ni hablar, ¿sí? Previamente. Otra cosa importante es tomar la temperatura solamente si has dormido por lo menos 4 horas. Sí, porque si nosotros no dormimos también se hace un desbalance a nivel central, si a nivel del cuerpo nuestro, de nuestro sistema nervioso de control de la temperatura, y empieza a funcionar, por ejemplo, la mayoría de las personas empiezan a hacer desajustes, empiezan a elevar temperatura porque el cuerpo no logró descansar de la forma adecuada y por lo tanto sufrimos esos chuchos de frío, ¿sí? La mayoría cuando uno está mal dormido tiene frío y tiene sueño y tiene hambre o tiene ganas de vomitar. Si te has tenido que levantar durante la noche debes estar descansado por lo menos 1 hora y media antes de tomar la temperatura. También debes apuntar cualquier otro factor que pueda alterar el resultado, tal como una enfermedad o tomar medicamentos como paracetamol, no dormir o estar estresado. Todas esas cosas pueden variar la temperatura. Entonces, tipos de temperatura. Bueno, la basal, que es esa que se toma por la mañana, ¿sí? Con 8 horas de sueño. Esa es la que nosotros solemos tener. Por ejemplo, hay gente que es hipercalurosa, va a tener una temperatura basal de 37. Hay gente que va a tener una temperatura basal de 36,4. Hay gente que va a tener una temperatura basal de 36,8, ¿sí? Y por lo tanto van a estar controlando. Por eso a veces te dicen, no, pero él siempre tiene 34. Nadie tiene 34 grados de temperatura, ¿sí? Hay que conocer esa temperatura para poder ver. Especialmente con los pacientes internados, ¿sí? Conocer cuál es la basal del señor. Un diabético, por ejemplo. Los diabéticos no suelen levantar temperatura, o los viejitos. Los viejitos tampoco levantan temperatura. Por lo tanto, vos tenés ese diabético o ese viejito de 90 años, le tomás todos los días la temperatura. ¿Por qué se la tomás? ¿Porque somos jodidos y queremos ver si no tiene fiebre? No, sino porque también queremos conocer cuál es esa temperatura basal. Por ejemplo, ese viejito siempre maneja 36, y hay un día que tiene 37 y además de eso lo notás medio mareado, medio tonto. Por lo tanto, capaz que está haciendo una hipertermia para su basal, ¿sí? Siempre manejamos rangos, pero a veces hay pacientes que los vamos conociendo por conocer su basal. Temperatura axilar, temperatura oral, esto lo van a leer después ustedes, temperatura rectal, temperatura timpánica, ¿sí? Son los tipos de temperatura que podemos medir. Y cuando tenemos alteraciones de la temperatura, quiero ver cuánto vamos, 21 minutos, bien. No quiero ser muy larga, pero por lo menos empezar a hablar de temperatura e ir viendo las cosas. Creo que acá también tengo pulso, pero capaz que lo dejemos acá. Pirexia, la temperatura corporal superior al límite normal recibe el nombre de pirexia, o hipertermia, o en términos profanos, fiebre. ¿Sí? Una fiebre muy alta, por ejemplo, es 41 grados, se denomina hiperpirexia. Hipotermia. Es una temperatura corporal central por debajo del límite inferior de la normal. Existen 3 mecanismos fisiológicos de hipotermia. La hipotermia puede ser inducida o accidental. La inducida se da por un descenso deliberado de la temperatura corporal para disminuir las necesidades de oxígeno de los tejidos del cuerpo, como sucede en determinados tipos de cirugía. La hipotermia accidental puede producirse a causa de la exposición a frío, la inmersión de agua fría o la falta de ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos levantar temperatura de una forma fisiológica, que nuestro cuerpo la levanta por algo en particular, o que se da por accidente o por incidente, ¿sí? Por cosas que nosotros hacemos para bajarla o subirla. Ejemplo, nosotros, ¿de qué formas inducidas podemos hacer las hipotermias? Bueno, cuando nosotros tenemos un bajo gasto calórico o una menor circulación, vamos a tener menor temperatura. ¿Por qué? Porque hay menos moléculas en movimiento, hay menos fluidos en movimiento, hay menos trabajo en el cuerpo, ¿sí? Ejemplo, nosotros tenemos fríos cuando estamos quietos. Si alguno vive con alguien, ¿no?, que es medio vagoneta, te dice, ay, tengo frío. Y bueno, porque no estás haciendo nada. Si te empezás a mover, vas a levantar calor. En los casos de las cirugías, lo que se busca es que haya lo que se pueda bajar al menor recorrido de sangre, ¿sí? ¿Para qué?
para también de esa forma hacer que el cuerpo esté en modo más lento y poder operar los órganos o hacer las intervenciones necesarias con menor pérdida de sangre. Si hay menos movimiento, hay menos consumo de oxígeno, por lo tanto también eso es importante. Y después vamos a ver que esas personas que salen de una cirugía, para los que estén haciendo prácticas, van a estar bastante fritas y ahí hay que empezar a abrigarlas para que el cuerpo se empiece a despertar. En los casos en donde nosotros, por ejemplo, nos desabrigamos, nos bañamos en agua fría, o por ejemplo cuando alguien tiene temperatura que buscamos bajarle la temperatura para refrescarla, o mismo cuando tenemos calor y nos tiramos una pileta para refrescarnos, ¿sí? Ahí estamos haciendo un descenso de la temperatura. Es más, a veces estamos mucho tiempo en el agua y nos da frío. Entonces, esas serían las formas de nosotros poder bajar la temperatura. Ir a un lugar más frío, un lugar con aire acondicionado, un lugar con ventilación, meternos en agua fría o también desabrigarnos o abrigarnos. Ejemplo, tenemos frío, nos vamos a un lugar, a un ambiente calentito, vamos a subir la temperatura. Nos bañamos en agua calentita, por ejemplo, cuando tenemos frío, ponemos los pies en agua calentita o hacemos un baño tibio, también vamos a levantar la temperatura. Y además de eso, si tenemos frío, nos vamos a abrigar más. La piel, ¿sí? Yo amo el tejido piel. La piel es nuestro cobertor y a partir de la piel nosotros manifestamos un montón de cosas y es el tejido más grande del cuerpo, ¿sí? Es el órgano más grande del cuerpo, la piel. Entonces, esta, ¿sí? Va a tener contacto con todo y por lo tanto debemos cuidarla y también a partir de la piel nosotros vamos a poder saber si la persona está con temperatura o no, si presenta alguna coloración o no, es lo primero que vemos la piel. Por lo tanto, es re importante saber conocerla y saber cómo nosotros podemos, a partir de ella, por ejemplo, cambiar la temperatura. Nosotros por la piel vamos a poder ver la oxigenación de la persona. Si está azul, si está blanca, si está pálida. Vamos a poder ver la irrigación de la persona. Si está azul, si está blanca, si está roja, si está negra, la piel, ¿sí? Vamos a poder conocer la temperatura de la persona, la superficial por lo menos, por si está caliente, si está frío o si está dentro de todo en un calor normal. Bueno, seguimos. Alteraciones de la temperatura corporal, ya habíamos dicho hipertermia, apirexia sin temperatura elevada o afebril, ¿sí? Distermia, síndrome subjetivo de fiebre sin hipertermia en observación frecuente en sujetos con distonías neurovegetativas. Estas personas que habíamos dicho de vuelta, que no manifiestan fiebre, pero que sí pueden tener alguna alteración y por enfermedades que tienen no las manifiestan, como por ejemplo los diabéticos, los viejitos que ya van perdiendo diferentes sensaciones como la de sed, la de calor, la de frío, ¿sí? Que también se le suele llamar, también acá tenemos las febrículas, que es un síntoma de una enfermedad. Entonces, hay una elevación de la temperatura, pero que no supera los 38 grados, que ahí es cuando nosotros consideramos fiebre. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, con el coronavirus, más de 37,5 con síntomas se lo considera fiebre, que en otro momento no era así. Ahora todo, bueno, estamos en plena pandemia, hay muchas cosas que están cambiando. Bueno, hasta ahí vamos a llegar ahora, ¿sí? Acá hay diferentes edades que van mostrándose cómo va variando la temperatura, ¿sí? Los niños manejan una temperatura de 37,4 porque son más chiquititos, tienen un menor recorrido de sangre y el corazón les late mucho más rápido a ellos, ¿sí? Manejan frecuencias mucho más altas. Después van creciendo y va bajando esa temperatura, ¿sí? Hasta llegar a 37,5, 37,3, que son valores normales. A partir de 37,3, 37,5 estamos hablando de febrículas y mayor a 38 ya hablamos de fiebre o hipertermia. Siempre evaluando las condiciones del paciente. Si tiene 38 pero vino de correr o si está nervioso o si hace calor, no vamos a pensar que tiene una hipertermia por una causa de una enfermedad, sino que es una temperatura elevada a causa de alguna situación. Ejemplo también, no es malo que la temperatura no suba. Ponemos el ejemplo de cocinar. Si nosotros ponemos un churrasco al calor, lo que hacemos es que estamos cocinándolo y tratando de matar todo bicho que tenga, o al agua, pasarla por calor. A veces es bueno que el cuerpo suba la temperatura porque evidentemente está matando algo, ¿sí? Entonces la fiebre es buena. La fiebre por mucho tiempo no es buena porque te deshidratás, ¿sí? Por eso a veces tiene fiebre. Bueno, mamá, o bueno, señor, hidrátese mucho. ¿Por qué? Porque nosotros al levantar la temperatura estamos liberando calor y al liberar calor también liberamos líquido, ¿sí? Por ejemplo, un nene que está con fiebre, una persona que está con fiebre, una persona que duerme y se levanta toda transpirada, quiere decir que levantó temperatura, el cuerpo trató de bajarla o el cuerpo trató de controlarla y liberó agua, ¿sí?
¿Cómo hacemos para apagar un incendio? Le echamos agua. Así lo mismo el cuerpo. Entonces te mandan a decirte que te hidrates. Y a veces no te dan hasta ni un antitérmico. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está levantando temperatura por algo en particular, entonces vos tenés que tomar mucho líquido para que esa temperatura pueda ser controlada. Si es una temperatura que dura más de 48 horas, que además se acompaña de otros síntomas, obviamente necesita una medicación. Pero a veces es bueno, primero, cuando hay temperatura, hidratar. Hidratar, 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 hidratar. Fijarnos si no hay un foco. ¿Cómo es eso? Tose, vomita, tiene diarrea, le duele alguna parte del cuerpo, lo notamos decaído, está inconsciente, está con mucha tendencia al sueño. Bueno, vamos a esperar unas horitas para ver cómo mejora ese cuadro, hidratándolo, tratando de bajar la temperatura. Y si ahí esos cuadros no revirtieron, vamos a hacer una consulta médica, pero si no, vamos a tratar de que resuelva solo el cuerpo. Tiene temperatura, hizo una diarrea, vamos a esperar, vamos a hidratarlo, que se alimente de forma más sana y vamos a esperar 24 horas para ver si ese cuadro revierte o se mantiene. ¿Sí? Muchas de las cosas que nos pasan son virales o nos intoxicamos con algo, ¿sí? Se van solas, el cuerpo responde solo. Bueno, dicho esto, vamos a terminar acá. Espero que se haya entendido algo de temperatura, que hayamos podido dar algunos tips sobre temperatura. Estos temas ya se ponen buenos y la idea es verlos de a poco, y por eso hoy hice este videito de la temperatura solamente, y después vamos a ver pulso, tensión arterial. Esto lo van a ver mucho más en prácticas, pero está bueno que lo veamos en muchos ámbitos y también mirarlos desde un lugar clínico y asociándolo siempre con el PAE. Todo esto que estuvimos hablando en la práctica se hace todo el tiempo. Y eso es hacer práctica, 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 recordar y también empezar a pensar, sentarse y pensar. La medicina y la enfermería y todo lo que tiene que ver con la salud es mucho más fácil de lo que creemos. Lo que pasa es que a veces no nos sentamos a pensar. Yo lo veo en los trabajos prácticos. Profe, ¿qué hay que hacer? Lee las consignas. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo? Lee las consignas. Hace falta leer y sentarse a pensar, razonar. ¿Sí? Bueno, saludos chicos y buena semana.